Pues muy contentos, hermanos, de todo lo que vivimos el día de ayer allá en Tenango, Hidalgo. Gracias a Dios, por supuesto, pero también gracias a ustedes, porque las oraciones que hemos estado haciendo por la obra del Señor y pues todos los esfuerzos, ¿verdad?, económicos de apoyo, pues han sido muy fructíferos, ¿verdad?, en este campo misionero. Quisiera decirles que entre las 23 personas que estuvimos ayer allá en Tenango, Hidalgo, hubo 3 jóvenes seminaristas, pero quiero poner particular atención en 2 de las señoritas que estuvieron ahí. Estas 2 señoritas seminaristas están terminando su carrera de licenciatura en misiones transculturales. ¿Qué significa eso? Que ellas fueron preparadas para ir más allá de las fronteras de nuestra nación. Pero también, ¿verdad?, pues fueron capacitadas en campos étnicos, en lugares muy rurales. Así que ellas fueron a conocer ese lugar, porque ellas necesitan visitar varios lugares y luego en oración pedirle a Dios que Él les ayude a decidirse en cuál campo van a ofrendar ellas 6 meses de su vida, de su servicio. Además les va a servir como prácticas profesionales para elaborar su tesis de titulación. Entonces les pido, hermanos, que estemos orando. Me estaban diciendo, no, y es que fuimos a tal campo y ahí el pastor así nos ofrecieron esto, y luego fuimos a tal lugar y nos ofrecieron lo otro. Entonces yo, pues lo único que atiné a decirles es que les dije, miren, nosotros vamos a orar, ¿verdad? Y lo que Dios decida hacer con ustedes, pues yo voy a estar muy feliz, porque pues Dios, cuando Dios te dice dónde estés, eso es lo mejor que te puede pasar. Y también para nosotros, para la iglesia, porque la obra es del Señor, hermanos. Nosotros tenemos interés en la obra, todos nosotros, pero Dios tanto interés tiene el Señor, hermanos, que Él se preguntó un día en su trono, ¿qué hace falta para que mi obra crezca? Y ¿saben qué, hermanos? Nos dio a su Hijo. Amén. Entonces, Él tiene bastante interés por su obra. Vamos a mirar hablando de la obra, allá en Tenango, a la hora de predicar el evangelio en el kiosco de la comunidad, pues yo creo que ante 184 niños sí había, porque llevábamos 184 regalos y solo quedó uno, ¿verdad? Entonces, Hubo más pelotas, hubo más niños. Y sí, seguramente 200 niños pudimos predicar, pero había muchas madres y había papás, ¿verdad? Ahí en el lugar. Y para predicar el evangelio se presentaron, entre otras cosas que hicimos, 2 obras, ¿verdad? 2 obras con sus actos, ¿verdad? Ahí nuestro narrador y Pablo y Silas en la cárcel, y bueno, cuando se hizo ahí muy bonita esa obra. Pero también se presentó otra obra que se llama La Silla, aunque es la silla de pecado, y ahí como el pecado atrapa a las personas, ¿verdad? Josué provocó en mi pensamiento la idea de una obra en 5 actos de valor, porque estos 5 versículos que ustedes pueden mirar, que están ahí cifrados, los 5 dicen, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Entonces esta es una obra en 5 actos de valor. Recuerdo que cuando recién estaban aquellas campañas para que sacaras tu INE, tu IFE en aquel tiempo, alguien me platicó un chiste y me dijo, a ver, acto número 1, sale de los 4 fantásticos el hombre roca, el guapo Ben. Acto número 2, sale un tomate rojo. Acto número 3, sale una foto. ¿Cómo se llamó la obra?
y nos quedábamos pensando y dice, ven y tómate la foto, ¿no? Entonces, la idea es, ¿qué actos nos va a presentar Josué para entender esta obra en 5 actos de valor? ¿Qué mensaje nos va a presentar Josué para decirnos cómo se llamó la obra? Y la obra se llama Esfuérzate y sé valiente. Así se llama la obra, porque si en cada versículo lo dice, es como cuando en una canción se está repite y repite el título de la canción y luego tú dices, wow, qué trabajo les costó, ¿no? Pero aquí tenemos entonces estos versículos. La versión que yo voy a usar, que ahorita la van a oír, solo hasta que yo pase a cada uno de los puntos, hasta entonces ponen la imagen. Pero esta versión que van a oír se llama la Biblia para Todos, es un lenguaje un poquito más actual. Entonces voy a leer el versículo número 6, 7, 9, 14 y 18. Y dice así la palabra de Dios en el versículo número 6. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Verso 7. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Versículo número 9. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo número 14. En realidad Moisés ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos y su ganado se pueden quedar aquí al oriente del río Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra, fuertes y valientes, pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. Y por último, verso 18, el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandatos, no importa quién sea, será condenado a muerte. Y todo lo que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Vamos a orar. Y les comunico, por si alguien no lo sabe, los tocadores de hombres están acá y de las mujeres está acá, y si alguien de pronto tiene mucha sed, ahí atrás hay vasos y jarras con agua. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias porque eres bueno, estás aquí con nosotros y tu palabra dice la promesa que no volverá vacía. Así que revitalízanos, reanímanos, renuévanos y llévanos adelante. ¿En qué, Señor? En todos los proyectos de la vida que tenemos por hacer, los personales, los familiares, pero también los espirituales, los eclesiásticos, los de iglesia en conjunto. Pero estos principios nos ayudan en la vida cotidiana, pero también en la vida del ministerio de la iglesia. Te lo rogamos que sea poderosa en nosotros tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, en el reparto, mi hermano, tú estás presente. Regresen al punto 1, por favor. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahorita que veo allá los muchachos. Estábamos en un templo que es la primera iglesia bautista de Guadalajara. Y ahí el pastor era muy peculiar. Les voy a ser franco, esos seminaristas fuimos a ese templo solo por el morbo de todo lo que se contaba ahí. Pero sucedió algo muy chistoso. El pastor, mi mente ahorita con su cassette está tratando de recordar su nombre, pero qué bueno que no lo voy a decir, ya está con el Señor también. Él esculpió todo el frente del templo. Entonces había una obra ahí de arte muy hermosa y decían que él era súper mega ultra magna hiper extra estricto en el culto. Y entonces estaba comenzando a predicar y dijo: hermanos diáconos,
esa parejita que están ahí, que se están agarrando, hermanos, sáquenlos por favor. Y nosotros estábamos ahí, dijimos, era cierto, todo eso. Los diáconos fueron como seguridad y les pidieron que se salieran y se salieron. Muy bien, entonces quisiera pedirles que se concentren aquí y no nosotros, ¿sale? Si no, voy a actuar guadalajarescamente. No es cierto. Por cierto, les quiero decir, hermanos, ¿quiénes son los diáconos? Son unos servidores del Señor que nuestra iglesia debe nombrar, ¿verdad? Había diáconos y diaconisas. Los pastores predicaban la palabra y había muchas cosas que se tenían que hacer. Entonces el apóstol Pedro dice, estamos perdiendo el tiempo en hacer tantas cosas que estamos descuidando la impartición de la palabra. Nombremos diáconos. Y nombraron a 7 diáconos. Entonces aquí en la iglesia tenemos varones que debería yo invitarlos, prepararlos, y un buen día que ustedes contemplaran aquí la ordenación de los diáconos mediante una serie de preguntas que algunos otros diáconos ya nombrados de algún otro lugar vinieran a hacerle a nuestros diáconos y tener un culto de ordenación. Así que a lo mejor Dios puede estarte diciendo, te quiero a ti para diácono, y sírvase pues todo este brevario cultural para hacer ese llamado también al Señor. Bien, en una obra, mis amados hermanos, hay ensayos, ¿verdad? Hay todo un reparto, hay un guión, hay una puesta en escena, está la producción. Y quiero que sepas, mi hermano, que es un poquito arduo. Yo creo que la obra de Pablo y Silas que presentamos ahí en Tenango la ensayamos unas 5 o 6 veces, y luego la hermana Xiomara decía, bueno, una última vez, hasta que todo el reparto dijo, no, ya no. O sea, porque la verdad, sí se batalla un poquito con los ensayos. Pero en la obra de Dios, del esfuerzo y del valor para salir adelante en cualquier cosa personal o familiar que tengas, en el reparto, mi hermano, tú estás presente. Quiero que escuches muy bien eso de parte de Dios. Sabes que este punto bien podría llamarse la aspiración profética de Dios, porque Él, cuando te mira, entiende en ti una persona que con su poder puede lograr muchas cosas para la gloria de Él y para beneficio tuyo. La realidad de las cosas es que Dios ya da por sentado que sí se puede. Es decir, si yo le pusiera título a este primer acto de la obra de esfuérzate y sé valiente, este acto se llamaría el acto de sí se puede. Sí se puede, porque dice aquí el texto, en el versículo número 6, dice, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda ir a la tierra que prometí a sus antepasados, para que pueda yo dar la tierra que le prometí a sus antepasados. Tú deberías esforzarte y ser valiente, porque tú guiarás a tu pueblo. Dice la versión 60, tú repartirás la tierra. Entonces el Señor está diciendo desde ahorita que tú puedes hacerlo. Porque si Él piensa que no puedes, pues no diría una promesa profética, ¿verdad? Sobre que tú guiarás. Tú lo harás. Ahora, literalmente en el entonces del pasaje, Él está hablando con el recién líder Josué. Y Josué pues es un chamaco que dice, no hombre, ya no tenemos a Moisés el poderoso que abría el mar. A ver, mis amados hermanos, necesito que hagan un super, mega, ultra, magna, hiper, extra esfuerzo. Pónganse de pie, por favor. Miren, tenemos que comprender que el día del Señor comienza el sábado en la noche. Pónganse de pie, estiren un poquito sus brazos, hermanas, sí, pongan sus cosas allá y pónganse de pie. Entonces, estiren sus brazos así, ¿verdad? A lo mejor cuando uno se estira hasta se relaja más, ¿verdad? Y yo los estiro y luego ustedes se sientan y dicen, ay,
que acomodadito. Pero es con el propósito de esforzarlos y que sean valientes, ¿verdad? Para tratar les prometo que voy a fluir rápido en la predicación para que ustedes puedan captar esta bendición y tomen su lugar. Creo que les había platicado que mi maestra de escuela dominical en el templo se llamaba Cecilia Carreta, y ella siempre decía: tengan mucho cuidado, niños, porque cuando estoy dando la clase, el diablo va a venir con su colita y te va a hacer tic-toc, tic-toc, y te va a dormir, ¿sí? Dice mamá, que yo era chiquillo todavía, que un día salí de la banca en el culto y caminé así por todo el pasillo a la mirada de los hermanos y fui y le dije: maestra Ceci, ¿el diablo me está enseñando su colita? Así con una voz bien alta. O sea que la quemé de que se estaba durmiendo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en cuenta a la hermana Cecilia Carreto, que por cierto ya está con el Señor y ya está diciendo: mira, Señor, los hermanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en el reparto, mi hermano, tú estás presente. Fíjense que les quiero decir algo. Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora pongámoslo en positivo, ayúdenme con ese ejercicio ustedes en su mente, yo lo digo en voz alta. Si dice, separados de mí nada pueden hacer, ¿cómo diría si diría, junto conmigo? Todo lo pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer, pero junto conmigo todo lo pueden hacer. En el reparto, hermano, tú estás presente, ¿verdad? Dice Santiago 5:17, la oración eficaz de un creyente puede mucho. Cuando tú oras, tu oración puede mucho. Entonces el Señor está diciendo: tú guiarás al pueblo, tú repartirás la tierra que yo prometí, porque sé que puedes, porque junto conmigo todo lo puedes hacer. Y porque si tú sientes que algo no puedes, ora. Y la oración de un creyente puede mucho, porque el creyente ora y Dios obra. Eso es algo grandioso, ¿verdad? Uno a veces toca el timbre y no sale nadie, pero apenas dobles tu rodilla y yo te responderé, dice la palabra de Dios. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me 4:13, Filipenses que me fortalece. Así dice. Pero es un juego de palabras. Todo lo puedo en Cristo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces todo lo puedo yo en el poder de Cristo, quien me da la fuerza para lograrlo. Es decir, sacar a mis hijos adelante, que estudien una carrera en una ciudad como esta, no es fácil, pero todo lo puedes en el reparto de la familia, de la obra de esforzarse y ser valiente. Estás tú. ¿Cómo enseñar a mis hijos el camino de la palabra de Dios si el mundo está muy rebelde y nadie quiere oír? Estamos en tiempos de apostasía, donde ya en la escuela van a bombardear a mi hijo. ¿Cómo puedo lograr que él se conduzca y sea un buen cristiano en el futuro? Bueno, en el reparto estás tú, porque Dios te dice en el verso 6, prepárate, sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a tus hijos en el camino del Señor y los dejarás en la senda de la palabra de Dios. Sí se puede, mi hermano. Ahora, que alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo podría yo poder si este asunto es muy imposible? Miren lo que dice Daniel en uno de sus pasajes, en 2:21 de Daniel. Se los voy a leer. Dice así, Daniel 2:21. Dice, Él, nuestro Dios, cambia los tiempos y las estaciones.
pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los expertos. Da sabiduría y da inteligencia. A veces las circunstancias lo rebasan, pero uno debería de entender que nuestra capacidad rebasada proviene de Dios, si uno hace caso de este pasaje. Ahora, fíjense que no voy a enfatizar que deberíamos hacer caso, porque el versículo 18 en el acto número 5 va a poner un dedo hincapié para decir: todo este consejo que te he dado deberías tomarlo en cuenta. Entonces, en el reparto estás tú presente, y el acto número 1 se llama sí se puede. Sí se puede porque Dios tiene esa aspiración profética en ti. Y lo profetizó porque sabe que puedes. Si no, Él no lo hubiese dicho. Número 2. La puesta en escena garantiza el éxito. La puesta en escena garantiza el éxito. Número 2. La puesta en escena garantiza el éxito. Muy bien, ¿dónde dice eso? ¿El sermón del pastor? Bien, dice el versículo número 7, ahí en Josué capítulo 1. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Triunfarás donde quiera que vayas. Entonces, fíjense que esta palabra está garantizando el éxito. Triunfarás donde quiera que vayas. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, a este acto le vamos a poner hechos y no palabras. El acto anterior, acto 1 de la obra Esfuérzate y sé valiente, es sí se puede, porque Dios tiene esa aspiración profética en ti. Pero esta puesta en escena que garantiza el éxito requiere de un acto 2, que es hechos y no palabras, porque dice: pero tienes que esforzarte y ser valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. No eran de Moisés, eran de Dios, y eran 10. Así que estos mandamientos había que esforzarse por cumplirlos. En el Nuevo Testamento, Jesús resumió estos mandamientos en 2 mandamientos y dijo: 10 son muchos. Si no pudieron con uno en el Edén, no coman de este árbol, ¿cómo van a poder con 10? Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a resumir en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos son los que debemos nosotros, hermanos, esforzarnos y ser valientes por demostrarlos. Amar a Dios y amar al prójimo. Porque si nosotros obedecemos estos mandamientos, la puesta en escena garantiza el éxito. Ahora, en tu trabajo hay muchos desafíos. Muchos desafíos, ¿sí? En el acto 1 mencioné que tienes el desafío como padre de sacar adelante a tus hijos con sus estudios en medio de una ciudad tan grande, tan competida y bajo una economía nacional precaria. Pero sí se puede. Ahorita en este acto número 2 te estoy diciendo que en tu trabajo tienes muchos desafíos y hay otros que no te pertenecen porque no son de tu área, pero que tú como hijo de Dios deberías de orar por los desafíos de tu área y los de otras áreas. Claro que deberías, porque el beneficio del lugar de tu trabajo, cualquiera que sea el área, te beneficiará a ti. Pero pensemos en los tuyos y no en los de otras áreas, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso?
Eso no se logra pensando nada más, mira, sí hay este desafío. No, se actúa, se dan pasos. Entonces nosotros deberíamos, como dice Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Miren, dice aquí, en la promesa dice, si te mantienes fiel a ellos, a los mandamientos, que los cumplas, dice, triunfarás donde quiera que vayas. No está hablando del templo. Dice, donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo es el efecto. Que uno quiere obedecer y amar a Dios y al prójimo por agradar al Señor. ¿Sí? Uno quiere esforzarse para honrar al Dios que murió en la cruz por ti. Pero el efecto tiene que ver con todas las esferas que componen tu vida, con tu derredor integral. Donde quiera que tú vayas, tú tendrás éxito. Si tú estás enfocado en actos y no solo en palabras. ¿Sí? Entonces, el acto número 2, donde la puesta en escena garantiza el éxito, deberíamos llamarlo hechos y no palabras. Hermanos, estamos cansados de palabras. ¿Verdad? Pero hartos, creo yo. Hartos bastante, ¿no? Creo yo. Pero hechos. Ayer que estábamos en Tenango, estaba yo mirando ahí el derredor del kiosco. Y me llamó la atención algo. Vi un letrero, ¿verdad? Todo oxidado. Y atrás del letrero, una obra a un cuarto de construcción, así con una inversión bien grande de cimientos, unas columnotas bien grandes. Y me acerco a la lámina, así tanto como estoy con mi mano, para poder descifrar lo que decía por tan oxidada que estaba la pintura. Y decía así: aquí se construye por parte del gobierno del estado de Hidalgo el Centro de Transformación Comunitaria, que mediante el programa tripartito de fulano de tal te quedará terminado en no sé qué día y mes del año 2005. Entonces, todo lo que data ese proyecto. Y luego decía, comité tripartito, migrantes de Tenango, o sea, gente que está en Estados Unidos y que gana dólares y que va a aportar 420,000 pesos, eso sí recuerdo. Municipio de Tezontepec, y no me acuerdo cuánto decía. Y luego, gobierno del estado de Hidalgo. Y la cifrota, ¿no? O sea, iban a poner la mayor parte. Para un centro de transformación comunitaria. Hermanos, les aseguro, sin tomar en cuenta que se informó la terminación de ese trabajo, les aseguro que hubo muchas palabras. Muchas palabras. Cuando hablamos de un presupuesto así, no hablamos nada más de la construcción, hablamos de la maquinaria para los talleres, hablamos del presupuesto para los profesores que van a venir a enseñarles muchas cosas propias de un lugar rural a toda la comunidad. Y se quedó ni a la cuarta parte. ¿Por qué, hermanos? Por las palabras. Por las palabras, pero necesitamos los hechos que nos lleven a la consecución de la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios traerá beneficios espirituales en todo nuestro entorno. Número 3. El personaje principal de esta obra, Esfuérzate y sé valiente, se hace presente. Miren, cuando tú estás leyendo el capítulo 1 de Josué, pareciera que el personaje principal de ese capítulo es Josué,
porque inclusive las 5 veces se lo dice, esfuérzate y sé valiente, Dios a Josué. ¿Cómo se llama el libro donde yo estoy basando este mensaje? Josué. Y Dios le está hablando a Josué, y el nuevo líder de Israel es Josué, y el que debe esforzarse y ser valiente es Josué. Ya dije muchas veces Josué, pero él no es el personaje principal. El personaje principal dentro de una obra de pronto sale en escena. De pronto sale en escena, ¿verdad? Y entonces recuerdo que cuando era niño había 2 programas, El hombre biónico y la mujer biónica. Algunos de los que están aquí llegaron a ver ese programa. Gracias, hermano Armando. Sí, claro, no estoy solo, ¿no? Muy bien. Lee Mayors era Steve Austin, el hombre increíble. Y mi mente ahorita me ayuda para traer el nombre de la actriz de la mujer increíble. La mujer biónica, muchas gracias. La mujer biónica. Pero Lindsay Wagner. ¿Cómo? Lindsay Wagner. Ella, Lindsay Wagner. Entonces, ¿qué creen? Miren, déjenme les digo, pasaron muchos años, me hice joven y adulto y me casé. Y Jennifer López graba una película que se llama Mi suegra es un desastre, es un demonio. Mi suegra es un demonio. Y esta actriz de la mujer increíble, de biónica, es el personaje principal porque el nombre lo dice, pero no sale como hasta 15 minutos después de que inicia la película. Y cuando te vas atrás de cámaras, porque luego en las películas tú puedes irte a buscar el atrás de cámaras cuando quieres conocer cómo se desarrolló esa película. Entonces el productor de la película dijo, esta mujer es una grande de la televisión, y da todas las estadísticas y los récords que rompió la mujer biónica en su tiempo. Dice, así que cuando ella iba a salir en esta película, yo tenía que hacer una presentación colosal. Ella no puede salir en la escena número 1. Ella tiene que salir después, una vez que la orquesta está así creciendo, y de pronto, ¡fum!, la imagen de esta mujer. Y sí, la escena es que ella está de espaldas y voltea, ¿no? Pero así en una escena colosal. Así es esto, mis hermanos. El Señor se hace presente en la escena de esfuérzate y sé valiente como el personaje principal en el verso 9. ¿Qué les parece que aunque aquí está puesto así, los que lo sepan, en la versión 60, solo recuérdame el principio, ¿cómo dice el 9? Ok, lo dicen conmigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Como que ya ligó por qué tú vas a ser exitoso donde quiera que vayas. Porque Él va a ir contigo donde quiera que vayas. Bien, en otro lenguaje dice así, léanlo conmigo, está en pantalla. Te repito, sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que, mis hermanos, el personaje principal se hace presente. ¿Cómo se va a llamar este acto? ¿Sí? El acto 1 sí se puede, el acto 2, hechos no palabras, el acto 3, no estás solo. ¿Han oído? Nos hemos oído hacia el interior. ¿Han oído a otras personas decir, es que me siento muy solo? Hermano, hay situaciones en las que uno se siente bien solo, muy solo se siente uno, ¿verdad? Hay veces que la familia te deja solo. Escúchenme.
El doctor dice tiene cáncer maligno y no le quedan más que 3 meses. ¿Sabes a quién se lo dice? No se lo dice a él. Y se lo dice a ellos y ellos, por favor, no se lo vaya a decir. ¿Han oído esa escena? Solo de solos. O sea, en verdad, tengo un amigo en la presencia del Señor, que es amigo común de algunos de los que están aquí. Murió la semana pasada. Y una escena que me fue platicada es que cuando lo ingresaron a esa clínica, por todo el asunto de que a cierto nivel de oxigenación no miran que si el oxígeno, que si el oxígeno y tantos litros y todo eso. No, intubación. A tanto nivel de oxigenación, intubación. Entonces me platicaron que afuera, en la sala, se oían sus gritos que decía él, sáquenme de aquí, yo no quiero estar aquí. Y ya con algunos de ustedes luego discutiremos por qué no se pudo hacer eso, si yo entiendo que cuando tú no quieres un ingreso no te pueden forzar a hacerlo. No lo entiendo. Sé que alguien por ahí con la capacidad de hacerlo dijo pónganle una inyección tranquilizante y eso pues ya mitigó la voz del paciente. Pero el punto final es que hay veces que te sientes muy solo, muy solo. Pero el Señor dice, tú esfuérzate y sé muy valiente. Mis hermanos, pensar que estás en el reparto de Dios y que sí puedes requiere un esfuerzo mental. Dios cree en mí, yo me debo creer eso. Dios cree en mí y me dice, sí se puede. Los mandamientos son un desafío. Dice, bueno, sé valiente, éntrale, si te equivocas, dice, Él enderezará tus veredas. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará. Si te equivocas, ¿verdad? Te endereza tus veredas. Entonces, el personaje principal está presente. ¿Se han preguntado por qué te sentirías solo? Mira, si te sientes solo, la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo, en Isaías 41:10. Si tienes miedo, en Deuteronomio 31:8, escúchalo cómo lo dice esta versión, el versículo 8 de Deuteronomio 31. Dice, el Señor te dirigirá, estará contigo y no te dejará ni te olvidará jamás. No tengas miedo. Entonces, si estás cansado, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Si te sientes superado por una situación que rebasa tus capacidades, mira lo que dice Jeremías 20:11. Permíteme encontrarlo en esta versión. Me gustaría que muchas de las cosas que nosotros vivimos son superiores a nuestra capacidad. Pero mira que dice el verso 11: el Señor está contigo como un poderoso gigante. Por eso los que te persigan tropezarán y no te podrán ganar. Fracasarán y quedarán avergonzados, porque su deshonor será permanente, pues Dios nunca te olvidará. Jeremías 20:11. Entonces, si tú te sientes perdido, dice Juan 14:6, yo soy el camino. Si tú te sientes ansioso, dice Primera de Pedro 5:7, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de ti. Y si sientes que nadie te escucha, clama a Él y Él te responderá. Claro, mi hermano, cuando nosotros nos separamos del Señor, nos vamos a sentir muy solos. Pero en el escenario del esfuerzo y del valor, en el nombre de Jesús, el personaje principal, créeme mi hermano, va a estar presente.
¿Sabes cómo, mi hermano? De una manera colosal, porque Él es el personaje principal. Oye, mi hermano, si sientes que se tarda, déjalo. Es el personaje principal. Es un tremendo. No tiene récords televisivos como esta actriz de La Mujer Biónica, pero que ella es un súper personaje y merece una presentación gigante. Imagínate Dios, si empezamos a narrar sus hechos y todos los ratings que tiene, Él merece llegar a la hora que se le dé la gana en la escena de su obra, porque es el personaje principal. Muchas veces nosotros nos desesperamos deseando que ya esté y que ya haya llegado. ¿Y sabes qué creo? Es porque yo creo que yo soy el personaje principal. Porque yo creo que yo soy el truenadedos y Él es el que actúa. Porque yo creo que la luz del escenario está en mí y no está en Él. Pero ahora, gracias a Dios, de una forma amable, en una prédica, Dios regresa al hombre de las luces y le dice: la luz del escenario está en el personaje principal. Y el personaje principal no eres tú, porque tú eres temporal. Pero hay uno que siempre estará contigo. Amén. Entonces necesitamos nosotros recordar eso, mi hermano. Este acto se llama no estás solo. Entonces vamos al número 4 de 5. Recuerden que la obra se llama Una obra en 5 actos de valor. Entonces el acto 1 se llama Sí se puede. ¿Cómo se llama el acto 1? Sí se puede. El acto 2, hechos, no palabras. ¿Cómo se llama? Hechos, no palabras. El acto 3, no estás solo. No estás solo, mi hermano. El acto número 4, ahorita le ponemos nombre, pero yo le he puesto a este punto producción, producción. ¿Han oído eso? Sí. No se derrama una coca, no está el micrófono, está fallando, producción. El chicharito, ¿no? Aquí, los artistas no se están escuchando al cantar producción, ¿sí? Porque ellos son los que están ayudando a que todo salga bien. De hecho, son pocos, pero los hay, estos directores de obras que ponen muchas cosas en escena, llegan a sacar al público, a toda su gente. ¿Han visto a los ganadores de los Óscares? No hay uno solo que tú me pudieras citar en toda la historia de los Óscares que pase y diga: claro, yo me lo gané porque soy un fregón y un picudo, y yo desde que fui niño supe ese Óscar es para mí, porque desde ahorita sé que soy el machucapapas y el mero papas fritas. Ni uno. Todos sacan su hojita y dicen: quiero agradecer en primer lugar a mis padres, y una listota que luego les están diciendo: córtale, mi chavo. Y él dice: y me falta tiempo para agradecer a todos los que me permitieron llegar a este lugar. Sin ellos, esto no habría sido posible. Hermanos, a este acto le vamos a poner uno para todos y todos para uno. Toda una noche, durante varias horas, estuve descifrando el queso Oaxaca, desenredándole. Dice: ¿cómo le vamos a poner a este acto? Y creé una frase jamás escuchada: uno para todos y todos para uno. ¿Verdad? Hermanos, no es mía la frase. Es de los tres mosqueteros, entonces, y D'Artagnan. ¿Verdad? Muy bien, pero al rato algunos sabrán: era un chiste del pastor, no era una afirmación. Sí, era un chiste. Muy bien. Miren lo que dice el verso 14. Ahí está puesto. Léalo conmigo, mis amados hermanos. Dice: en realidad Moisés ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos y su ganado se pueden quedar aquí. Pero todos los fuertes y valientes pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. Llegamos bien cansados
ayer de allá de Tenango. Y usted sabe la responsabilidad que siente el pastor por preparar un mensaje y decir no las burradas que él quiera, sino la palabra que Dios quiera. Así que puse en mi almohada muy quedito, aprovechando el intenso sueño que la pastora tenía por haber llegado a esas horas. Y puse esta canción que tal vez hayas escuchado, que dice: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y así es toda la canción: lléname, lléname, lléname. Y yo le decía: Señor, necesito que me digas qué voy a darle a tu congregación. Entonces, de pronto, en un punto de la historia de esta noche, ya el Señor te habla. ¿Cómo sabes que te habla? Porque empieza a fluir todo. Sí, todo empieza así, y empiezas a notar hasta los nombres de los actos, ¿no? Todas las ideas. Bien, es Dios contestando tu oración y diciéndolo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué haríamos entonces nosotros en nuestra vida familiar, en nuestra vida de compartir a Cristo, si el Espíritu de Dios no estuviera con nosotros, hermanos? Así como Dios no nos deja solos a nosotros, nosotros no debemos dejar solos a los demás. Dice el pasaje: en realidad Moisés ya les dio esta tierra, ¿sí? O sea, ya la obra ya está hecha. ¿Sabes que sacó el papelito y dijo: no, si no creen que son porque ustedes son unos fregones, ¿no? No, ya Moisés ya les hizo la chamba, ¿sí? Ya les entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos y su ganado se pueden quedar. Pero todos los fuertes y valientes preparados para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. Aquí están los hijos y las esposas. Y lo que está diciendo el pasaje es que entonces te esfuerzas y te pones enfrente para pelear, para defender lo que Dios ya te dio. Entonces, hermanos, necesitamos hacer ese esfuerzo muy grande. Dios creó esta unidad entre hermanos para que contáramos los unos con los otros y no nos sintamos solos en ninguna parte de la batalla. Así que estemos orando unos por otros y mantengámonos unidos los unos a los otros. Este acto, uno para todos y todos para uno, me recuerda a unas palabras ayer que teníamos devocional allá en Tenango. Julius, un jovencito que fue a la hora de ¿por qué alabas al Señor? Él dijo: yo alabo al Señor porque pudimos hacer este viaje y nos da la oportunidad de conocernos más y acercarnos más unos a otros. Sí, correcto, hermanos. Pues de pronto el domingo preocúpese por ver rostros, ¿verdad? Entiendo que de pronto hay prisa, pero vea rostros, vea a sus hermanos, ¿verdad? De pronto acérquese a uno, desafíese, y ya de pronto acérquese a un hermano: ¿cómo te llamas? Mira, yo me llamo Fito. Pero bueno, me llamo Rodolfo Gómez, pero me dice: dime Fito. ¿Cómo te llamas tú, mi hermano? Ah, muy bien. Bueno, Dios te bendiga. Y ya, pues con uno. Porque el año tiene 52 domingos. Así que pues tú en un año conocerías a 52 hermanos, si te lo propones, para que de pronto en la confianza que tú vas estableciendo, ellos se puedan saber que no están solos en la fe. Muy bien, y por último, mi hermano, llegamos a este punto, al acto número 5, ¿verdad? Cada uno es responsable de su papel. En una obra teatral, mi hermano, cada uno es responsable de su guión, de su papel. Sí, cada uno es responsable. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice el verso 18. Dice así, está duro, dice: el que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus mandatos, no importa quién sea, será condenado a muerte. Todo lo que te pedimos es que seas fuerte y valiente. A ver, yo me hago una pregunta. ¿De veras toda esa gente
que haciendo uso de su fuero político o de otro tipo de poder, para no pensar que estamos en contra del gobierno, porque al contrario, estamos en su favor, porque oramos por ellos. Pero ¿crees tú, mi hermano, que va a quedar impune que alguien le quite la vida a otro cuando la Biblia dice no matarás? Bien, este pasaje dice que debemos esforzarnos y ser valientes. Dice, no importa quién sea el que no obedezca lo que yo digo, dice el Señor, no importa quién sea, no va a sacar su credencial ni su color partidista, no importa quién sea. Eso lo digo como un brevario en una tangente de este punto, porque en realidad el punto en específico es para nosotros. ¿Y qué está diciendo este? Este pasaje parece un texto amenazador, ¿sí? Pero es todo lo contrario. Ahorita te voy a decir por qué. Parece muy amenazador, parece como que está diciendo, hijo, te voy a hacer el infalible, el papable de este pueblo, a fin de que todo mundo se te cuadre. Y el que no se te cuadre, papito, va a ser condenado a muerte, ¿sí? Muy bien, hermanos, cuando un mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y está diciendo el texto que honres a tu padre y a tu madre, es uno de los 10, ¿sí? Y aquí dice que los mandamientos, no se refiere a los de Moisés, que ahora son de Josué, no, se refiere a los de Moisés y de Josué, que son de Dios. Por ejemplo, uno dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, si tú honras a tu padre y a tu madre, tus días se alargarán sobre esta tierra que Jehová tu Dios te da. Ponlo en negativo. Pero si nunca les haces caso y haces el rebane de tu regalada gana, tus días van a ser cortos. Así que, ¿quién está condenándose a muerte? ¿Dios? ¿A la persona? No, seguramente los padres al hijo. No. Hay un montón de hijos que así dicen, si no fuera por ti. No, es la persona, por no honrar algo por no obedecer algo tan sencillo. Honro a mis padres con hechos y no con palabras, ¿no? Por ejemplo, no matarás. Es un mandamiento. Yo me quiero preguntar, hermanos, me quiero preguntar ahorita, si no estuviera en los 10 mandamientos, ¿tenemos derecho a matarnos? No. Quítenlo de los 10. Ya te lo. Híjole, qué bueno, hermano. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿En qué mente, solo en una irracional, cabría eso? Entonces, ¿quién se condena a muerte cuando ultima a otra persona? A Dios. Dios, porque lo dice en el 18. Quien quiera que sea, me la va a pagar. Ahí dice, la persona, porque en cualquier cultura de cualquier tiempo, ninguna vida es tuya. Que tú te la creas y que son tuyas y que te las puedes tomar y que vas a salir bien, pues esa es la gran mentira que el diablo le vendió a alguien, pero no es así. Entonces, la Biblia sí dice, mis hermanos, esto lo dicen porque el pastor no debe explicar algo para que tú entiendas si la Biblia no lo respalde. Juan 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahí está, pastor, está amenazándome el texto. Bueno, analicemos el texto. El que en él cree no es condenado, porque nosotros entendemos que la Biblia dice en el verso 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el que en él cree tiene vida eterna, por tanto no es condenado. Pero el que dice, para mí Cristo es un farsante, no sirve para nada, no te contesta, le hablas y nunca viene,
cuando tú consideras a Dios un criado, esas son tus conclusiones. Siempre que oro, allá cuando, quién sabe cuándo, me dice, yo por eso no creo en Él. Bien, el que no cree en Él queda a merced del diablo. Y en el más allá hay dos lugares. Hay cielo donde reina Dios y hay infierno donde no esté Dios. Y parece que dicen que el rey de ese lugarcito donde Dios no está es el diablo. Así que el que dice, yo no creo en ese poder suyo de ese tal Cristo que dice que murió en la cruz y salva. Yo no creo. Bien, hay una ley que respeta. Hay una ley celestial que respeta decisiones. Entonces, quien se pone en la negativa a creer en Cristo, puede creer en lo que quiera y no debe ser juzgado, pero se queda a la merced del reyesito de este lugar. Mi hermano, si tú piensas que yo estoy exagerando, te quiero pedir por favor que allá por la altura de la cabeza de Juárez hacia el cerro, te vayas con tu cadena, con tu reloj, con tu anillo de casado y con tu celular, más o menos a las 10 de la noche, cuando ya circulan los que no circulaban ese día, pues en el hoy no circulan. Y mi hermano, pues tú te fuiste a poner a merced, y déjame decirte, hay gente que no tiene nada de consideración. Testimonios hay muchos. Y la gente piensa que el diablo, por estar en una tarjetita de lotería, es un híbrido de esta gente mala. Mi hermano, si tú piensas que hay gente mala en ese lugar geográfico donde te llevé, multiplícalo por millones. Cuando tú le dices a Cristo, no quiero nada contigo, tú en automático estás diciendo, yo quiero todo contigo. Eso puede ser muy amenazador de parte del pastor, pero no es del pastor. El que se declara amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿y quién es el enemigo uno de Dios? El diablo. Entonces, hermano, multiplícalo por millones. Por supuesto que el que dice, yo renuncio a este esfuerzo y a este valor. Yo no quiero poder, que Él me incluyó en su guión, que me quite de su guión. Eso de que yo voy a repartir y voy a guiar pueblos, yo no quiero. Que Él va a estar conmigo para siempre, yo no lo quiero. Que yo tengo que obedecer los mandamientos hechos, no palabras, cero, nanáis, naranjas dulces, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Y si fuera falso mi juramento, en algún tiempo se olvidará. Sí, entonces, ¿quién se está condenando, mi hermano? Seguramente Dios. Pues no, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha renunciado a la protección de Cristo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios que lo protege en contra del ya vencido por Él. Así que, mis hermanos, este acto le vamos a llamar con mucha trabajo para haberlo nombrado, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? El Señor no vino a condenar. Él jamás ha deseado la muerte de nadie, Ezequiel 33:18, sino que se arrepienta y viva. ¿Sí? Él no desea la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, dice ese versículo. Entonces, el Señor no es tardo para cumplir su promesa de volver. Es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que esta supuesta condena es una luz roja de advertencia a tiempo. Es un semáforo, ¿sí? Una lupa, mis hermanos, te puede acusar de miope o te puede acusar de inteligente para leer las letras más pequeñas. Tú decides cómo. Una lupa, pues te pueden hacer bullying y decir, mira, el ceguetón cuatro ojos que ya no tiene 4 sino 5, los suyos, los lentes más una lupa, ¿sí? Y creerte tú, mi hermano, eso.
¿verdad? O te puede ayudar para leer las cláusulas más chiquitas de lo que te podría comprometer. Hermano, un semáforo te puede volver a ti un hombre precavido para no chocar, o te puede volver a ti el supuesto inteligente que se cruza las luces rojas. Ten mucho cuidado en el sentido de confundir el amor de Dios. Este texto no es amenazador. Este texto está diciendo: tengan mucho cuidado, hijos, por dónde van. El camino que les acabo de trazar, este camino de sí podemos juntos. Yo voy a estar contigo, tú no estás solo. Este camino de hechos y no palabras. Este camino de uno para todos y todos para uno. Es un camino de vida y de bendición. Es un camino que lleva al éxito. Yo lo garantizo, dice el texto que ya leímos. Yo lo garantizo, porque conmigo lo vamos a hacer juntos. Pero si tú te quieres zafar de mí, ten cuidado de a quién, en manos de quién quedas, en qué barrio y a qué horas y qué cosas llevas contigo cuando me dejes. Y mi hermano, cuando alguien deja a Cristo, lleva muchos tesoros encima. Así que el rey de los ladrones le van a brillar los ojos, mi hermano, cuando mire a este que, conociendo del Señor, quiso dejar. ¿Lo dice el pastor o la Biblia lo respalda? Dice la Biblia: cuando alguien venga a ti con el poder de Dios y limpia tu casa, entonces dedícate al Señor para que Él fortalezca tu casa. Porque si tú, limpio, te alejas de Dios, el demonio que salió de ti vendrá con otros 7 y ocuparán tu casa limpia. Y entonces tu ruina será peor que la primera. ¿Por qué? Porque cuando alguien sale con la idea, con haber conocido de Cristo, lleva muchas prendas encima, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Este reloj no es de oro, pero está bonito. Y pues imagínense, pues yo con este relojito en ese lugar donde les dije a las 11 de la noche, pues yo desde allá gritaría: Lupo, ¿por qué me lo regalaste? Me lo regaló el hermano Lupo, ¿verdad? Él tiene uno igual, y el mío dice amigos para, y él dice siempre. Entonces, cuando seamos viejitos y ya no podamos hablar, vamos a chocar los relojes. No, pero sí me lo regaló el hermano. Entonces, hermano, el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, muy valiente. Pero en ese esfuerzo yo voy a estar ahí, mi hermano. Dice el Señor dice: yo te hice, hijo, yo sé que puedes, pues, por eso te pongo en el guión. Puedes con la familia, puedes con los hijos, puedes con el trabajo, porque yo no me voy a olvidar de ti jamás, decía uno de los textos que leímos. Ánimo, hermanos, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a darle nuestra voluntad a Cristo y vamos a decirle: aquí estamos, Señor. Queremos esforzarnos y ser valientes. Queremos que sepas que estas personas que estamos de pie, Señor, entendemos una cosa: tú te tardas en la escena de nuestra vida porque tú eres el personaje principal, porque puedes llegar a la hora que quieras, porque una vez que llegue, que se agarre Satanás. Padre, entonces somos del polvo. Por supuesto que hemos cometido errores y somos muy frágiles, pero tú estás con nosotros, Señor. Y lo más hermoso es que has creído en nosotros. ¿Cómo no hacerlo? Pues, si nos creaste, entonces tú no creas fracasos. Sí se puede, Señor, porque tú nos pusiste en el guión. Esta puesta en escena de nuestra vida en este mundo garantiza el éxito mientras nosotros tengamos hechos y no palabras, obedeciéndote, como nuestros padres algún día nos dijeron: obedéceme, hijo, para tu bendición. Así que, Señor, gracias, porque no solo dices que sí se puede y que debemos obedecerte, sino que prometes estar con nosotros. No estaremos nunca solos, por 2 razones: porque estás tú
y porque está mi hermano en Cristo, mi hermano en Cristo. Por eso la Biblia dice el prójimo y Dios, amar a Dios y amar al prójimo, y Dios me ama a mí y mi prójimo también me ama a mí. Así que no estamos solos, uno para todos y todos para uno, pero cada uno, Señor, es responsable de su papel. Así que no se trata de esforzarnos y ser valientes si el otro lo es. No, en una obra cada quien se ocupa de su guión, se aprende sus diálogos y cuando sale en escena los ejecuta. Sí hay bloopers, claro que los hay, pero al fin la escena queda lista. Así nosotros también, Señor, permítenos esforzarnos en lo individual y ser valientes para acatar todo esto y formarnos en la fila de los guerreros triunfantes que finalmente, como ganadores de un Oscar, tenemos que reconocer algo: esta tierra que tenemos por delante ya nos fue entregada. Ya Cristo murió en la cruz, no se debe a nosotros. Así que estamos agradecidos por Jesús, por los apóstoles, por el estadio lleno de discípulos que han pasado por este mundo y han logrado honrarte. Dice Hebreos 11 que el mundo no era digno de ellos y sin embargo lograron la corona de la vida. Gracias, Señor, porque ahí estamos nosotros. Toma esta actitud de pie. Toma esta actitud de pie, Señor, como un símbolo de yo quiero esforzarme y ser valiente. Ayúdanos, Señor, a lograrlo en el nombre de Jesús y para gloria de tu reino. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Denle un aplauso a Cristo Jesús. I
libertad. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Quedamos despedidos. Traigan su vaso con todo. No olvides fortalecer tu fe con los devocionales que enviamos cada día por WhatsApp al grupo Encuentro Poderoso. Nos vemos en la siguiente transmisión del próximo domingo. Que Dios te bendiga. Ser una iglesia grande que refleja la gloria de Dios, la supremacía de Cristo y la influencia del Espíritu Santo, provocando un encuentro con la persona de Jesús. Un encuentro poderoso, lleno de alegría y virtud. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso. Iglesia Encuentro poderoso.